Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una semana más al programa La Entrevista. Esta semana nos trasladamos virtualmente hablando hasta el municipio de Bejíjar y nos vamos concretamente hasta la residencia de personas mayores, un recurso por el que el ayuntamiento, las corporaciones municipales de los últimos años han luchado por poner en marcha, por dotar pues de este recurso al municipio, no solamente para Bejíjar, sino también para la comarca. Muchas dificultades en el camino, muchos vaivienes, altibajos, pero al final parece que el proyecto va a ver en breve la luz a través, bueno, pues de una iniciativa de la que queremos trasladarle a todos ustedes todos los detalles en el día, en la jornada de hoy, para que no se pierdan ninguna de las cosas que puedan interesarles a la hora de tomar una decisión sobre sus familiares o sobre ustedes mismos, de si trasladarse o no a esta residencia tal y como se concibe para Bejíjar. Para hablarnos de todo ello, pues nos acompaña el alcalde del municipio, Damián Martínez Resola. Muy buenas noches, bienvenido, alcalde. Buenas noches, Encarna. Encantado de estar una vez más aquí con todos vosotros. Y a nosotros ya sabéis, Damián, que nos gusta muchísimo que nos acompañe aquí en 9 La Loma, como también. Bienvenido por primera vez, esta no quita otra, seguro que es la primera de otras muchas, al presidente de Hábitat Colaborativo, que es precisamente José Carlos Rodrigo, la empresa que va a poner, que quiere poner en marcha este recurso en el municipio de Bejíjar y de cara a acoger personas de toda la comarca. Vamos a hablar de este recurso porque han sido muchos, Damián. Los dimes, diretes, los traigo, llevo, se ha llevado a plenos, se ha llevado a reuniones, se ha llevado a comisiones informativas, se ha llevado también a reuniones, a asambleas informativas en el municipio. Y bueno, pues se trata de que la ciudadanía tenga toda la información posible para que puedan tomar lo más informados que puedan la decisión de qué hacer con respecto a este recurso. Pero me gustaría un poco que nos pusiéramos en antecedentes y que viéramos de manera resumida cómo hemos llegado hasta aquí desde el principio, porque han sido muchos los años en los que se ha estado luchando y dirimiendo qué se hacía con la residencia. Bueno, pues como tú bien sabes, no es la primera vez y seguro que no será la última que volvamos a hablar del tema de la famosa residencia de Bejíjar. Son muchas, como te he dicho anteriormente, las veces que hemos comentado el tema. Debate además electorales. Muy intenso, muy duro y bueno, y realmente, bueno, al final se ha llegado, en cierto modo se ve algo de luz. Me comentas que te explique un poco la historia, ¿no? Pues bueno, ya sabes que este proyecto empezó en el año 2007, un proyecto que, bueno, bajo en aquel entonces, cuando en cierto modo estaban funcionando muchos proyectos de este tipo, podía ser en cierto modo un poco viable. Pasaron los años, el proyecto se iba alejando mucho de lo que realmente se deseaba, y bueno, llegó un momento en el que se echó muchísimo dinero y llegamos nosotros al equipo de gobierno a gobernar en la anterior legislatura, y bueno, y si hay algún alcalde que se decidió por ver si ese proyecto podía ser viable o no, fui yo al dirigirme directamente con la Junta de Andalucía y pedir si había plazas concertadas. Evidentemente fueron las épocas de crisis, la Junta de Andalucía dijo que no había plazas concertadas, con lo cual ese proyecto, con un estudio que realizamos, que tú también bien sabes, el famoso tema de la auditoría, un proyecto que estaba valorado en 2 millones de euros, iban gastados ya los 2 millones de euros y quedaba por gastar 1 millón de euros más, según nos dijo unos auditores que hicieron un estudio de ese proyecto. En cierto modo paramos un poco la inversión porque no era factible gastarse tantísimo dinero en una cosa que no sabíamos para dónde iba a llegar. Es verdad que buscamos a empresas, buscamos 5 o 6 empresas que estuvieron viendo la residencia para su terminación y gestión. Incluso en la legislatura anterior, Ildefonso del Jesús sacó un pliego de cláusula económica administrativa a la que no asistió a la que no concursó ninguna empresa. Por lo que pasó en política, dejamos nosotros, bueno, pues nos salimos por lo que tú bien sabes que pasó. Este equipo de gobierno que ha estado aquí han vuelto a invertir dinero en un pozo realmente sin fondo, porque se han gastado muchísimo dinero sin saber todavía cómo iban a gestionar la residencia. Y bueno, y nosotros nada más llegar, pues bueno, pues yo ya había estudiado un poco el tema de qué funcionamiento se le podía dar a la residencia, qué tipo de empresas podían llegar a la residencia, y me puse en contacto con una persona que yo sabía que
que tenía cierta relación o conocía este mundo de la residencia, y me planteo que había otros modelos nuevos de gestionar esta residencia, y ese ha sido el punto que hemos llegado. Convocamos a todos los grupos políticos, les pusimos el problema o la posible solución que podía haber en la residencia, y todos los grupos políticos pues decidimos sacar un pliego de cláusulas económicas administrativas donde pudo participar cualquier empresa de España, y bueno, y realmente participó esta empresa Hábitat Colaborativo, que yo no los conocía para nada, y bueno, se quedaron con el concurso de la gestión y terminación de la residencia. Y evidentemente la gestión, cómo vayan a gestionar o cómo no vayan a gestionar, la conozco evidentemente por una memoria descriptiva que hicieron, pero yo creo que José Carlos pues puede decir más o menos. Ahora profundizaremos en cómo va a ser la gestión de esta residencia en un modelo, bueno, porque se está implantando precisamente pues porque la administración pública no cuenta con recursos para poder concertar plazas, para poder, entonces bueno, pues hay que optar por otras opciones, porque Damián, más opciones no había. No sé si había más opciones o no había más viable, opciones. Prefiero viable, económicamente. Lo que está claro es que yo, cuando veo en mi pueblo la gente que tenía mucha ilusión y tiene mucha ilusión por ese centro donde se ha gastado muchísimo dinero, se ha gastado muchísimas inversiones que podían haber ido para otro lado, para otros servicios a los vecinos, para mil cosas más. Cuando yo veo que se ha sobrepasado 1 millón de euros, no voy a decir que se hayan dilapidado, se hayan expoliado, o se hayan perdido, no voy a ir con ese tema. Pero había un proyecto y el proyecto se ha disparado, y lo que está claro es una cosa, que aquí había que buscar una solución cual fuese. Yo no sé si la mejor solución es el proyecto que tiene esta empresa o otro proyecto donde valga entrar a una residencia a 2.000 euros. Yo no lo sé, pero mi labor como alcalde es gestionar, es buscar una solución a un problema, a un auténtico problemón que tenemos en Vejícar, que en Vejícar tenemos un problema sobre inversión, porque eso está convertido en un palomar, en un auténtico palomar. Y bueno, yo tenía que buscar una solución, y he tenido la suerte de dar con una empresa, como podía haber dado con 3 empresas. Yo me acuerdo perfectamente aquí, no quiero ya empezar a hablar porque yo no venía a hablar hoy de política. Se argumentó, perdóname, porque más que lo digas tú, lo voy a decir yo, que estaba presente precisamente en aquellos programas, en aquellos debates electorales, y si es verdad que de la oposición algunas personas lo pusieron sobre la mesa, que tenían empresas con nombre y apellido que se podían hacer cargo de este proyecto. Sí, yo me acuerdo perfectamente, y se lo tiro mucho a la cara, que dónde están esas 5 empresas que estaban para terminar y gestionar la residencia, y lo primero que hicieron es volver a echarle otros 300, 400.000 euros sin tener sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Está claro que es un proyecto que estaba en un punto en el que o tiramos para adelante o se queda paralizado. Hemos vuelto a decir que la Junta de Andalucía no da plaza a concertar, 0, tiene que ser a través de una empresa privada, y lo vuelvo a decir, yo no sé si es la mejor solución o no la peor, o no es la mejor solución. Yo lo que tengo claro como alcalde, que mi trabajo lo he realizado, he puesto una empresa que es solvente, que es fiable, ahí para que termine y gestione la residencia, y para que los vecinos de mi pueblo pues, puedan tener un sitio donde convivir. Y evidentemente, y lo más importante, que imagino que volveremos a hablar, es el tema de los puestos de trabajo que se van a crear en esa residencia, y la cantidad de inversión que se va a dejar por las arcas municipales de invertir en esa residencia. Sí, porque Damián, a lo que iba, y lo que también quiero hablar con José Carlos y contigo, porque se trata de una gestión de terminar una obra, José Carlos, porque vuestra empresa es la que va a acabar la obra. Sí. Según el pliego de la concesión administrativa, nuestro cometido es finalizar la obra y explotar el modelo residencial durante 40 años. Esa es la adjudicación que tenemos, y ese es nuestro cometido. Dentro de 40 años vuelve al ayuntamiento con la obra terminada. Efectivamente, eso es lo que contempla la ley, la reversión del bien dentro de 40 años. Los que tengan que decidir, pues decidirán, porque cabe la posibilidad de que haya una prórroga, pero eso siempre es un bien que es de dominio público y que revierte, como es lógico, al patrimonio de todos los vecinos de Vejíjar, evidentemente. Bueno, y yo quiero hacer una pregunta que seguramente es la que se está haciendo muchísima gente en su casa ahora mismo, y es: el ayuntamiento saca la obra, evidentemente, que la residencia siga funcionando y demás, pero bueno, los municipios, los ayuntamientos, los alcaldes, alcaldesas, siempre
tienden a barrer para adentro como es su obligación. Y por supuesto me imagino que a la empresa le habrá pedido una serie de condiciones, como que haya puestos de trabajo que tengan que salir del municipio. Claro, nuestro compromiso desde luego, y esa era una de las patas por las que nosotros concurrimos, nosotros planteábamos un modelo alternativo, un modelo diferente al de las residencias tal como se conciben, y uno de los puntos fuertes era, por un lado, la creación de puestos de trabajo de manera directa por parte del residencial y de manera indirecta también, y sobre todo una apuesta por el consumo de productos locales también dentro de lo que es la propia residencia, con lo cual lo que pretendemos es que redunde lo máximo posible la puesta en marcha de la iniciativa en el propio municipio. Empezando por la propia obra. Empezando por la propia obra, evidentemente. Estamos hablando de que la obra está muy avanzada y que entendemos que no hace falta una gran empresa constructora para la finalización y, bueno, por supuesto siempre van a tener preferencia, y así nos comprometimos en nuestra propuesta con el ayuntamiento, siempre van a tener preferencia los industriales locales, ¿no? Las personas del municipio, tanto para los puestos de trabajo que se generen durante la obra como posteriormente durante la explotación. Alcalde, eso ha pesado, ¿no? Bueno, ha pesado, es un factor fundamental. Evidentemente eso estaba contemplado dentro del pliego, siempre y cuando haya empresas en Bejíjar que puedan terminar la residencia. Si hay que contratar un puesto de trabajo de un fisio, no lo hay en Bejíjar, pues habrá que buscarlo fuera. El compromiso está hecho. O sea, yo creo que es un hándicap también fundamental de cara, bueno, a ese gran proyecto y esa gran esperanza de esa lacra que estamos teniendo continuamente en nuestro municipio, en demás municipios, con el tema de tirar una obra de una envergadura considerable, en el que hay mucho dinero para invertir y muchos jornales donde trabajar. Bueno, estamos hablando ahora mismo de gente que va a bajar directamente tanto en la obra como luego, bueno, pues los puestos de trabajo directos que hagan falta. Hablaba también José Carlos de lo que es consumir productos locales. Hablamos, bueno, pues de una residencia, todo lo que puede hacer falta. Habrá muchas empresas también a las que haya que recurrir de manera externa, como por ejemplo un catering. Bueno, esta es una de las opciones que estamos barajando, que había la posibilidad de acometer la inversión... Cocinero directamente. Cocinero y la inversión de lo que supone una cocina industrial, que de servicio, más todo lo que supone el aprovisionamiento y la gestión de una cocina como tal, teniendo en cuenta además que hay que servir menús con diferentes características y peculiaridades acordes a las necesidades de las personas que habiten allí y que estén residiendo allí, y también está la posibilidad de ir a un catering externo. Bueno, esas dos posibilidades están abiertas, no está decidido todavía, lo contemplamos como opción. Normalmente nos inclinamos más por la opción del catering, que suele solucionar y adaptarse mejor a las necesidades de los residentes. Hablando de personas mayores, muchas, unas tendrán, por decirlo de una manera gráfica, unas tendrán azúcar, otras colesterol, otras tensión alta, otras, en fin. Efectivamente, pero siempre va a haber un aprovisionamiento que hacer, que nosotros vamos a procurar que en todo caso sea a través de las propias comercios de la localidad. Eso está muy bien. Yo quiero que entremos directamente ya en lo que va a ser la gestión y qué modelo de residencial o de residencia es el que tiene previsto Hábitat Colaborativo poner en marcha en Bejíjar. Me imagino que, bueno, sede en Bejíjar, pero con opciones a toda la comarca. Evidentemente, nosotros contemplamos desde una perspectiva comarcal el proyecto, pero qué duda cabe que entendemos, habida cuenta de la necesidad que hay, de la demanda que hay de este tipo de alojamientos, de este tipo de plazas, pues que simplemente con la población de Bejíjar se va a cubrir. Estamos hablando de 80 plazas nada más, no es una residencia enorme o un residencial enorme, y los datos demográficos que nosotros tenemos del propio municipio nos hacen pensar que simplemente con la población de Bejíjar se cubre. Eso no quita para que cualquier persona de la comarca que esté interesada y que tenga esa necesidad puede evidentemente optar a ser socio de la cooperativa. José Carlos, yo sinceramente he oído muchísimas cosas, y entre las muchas cosas que se han oído en Bejíjar, que se han oído, esto es una residencia de lujo, una residencia a la que no va a poder acceder todo el mundo, una residencia a la que hay que depositar mucho dinero, y que esto está hecho para gente de un nivel medio alto, y que personas trabajadoras con una pensión normalita y que no tienen mucho ahorro no van a poder entrar. Bueno, yo sé que se están diciendo muchas cosas por ahí, pero yo creo que es fruto de la desinformación que se está generando, y me duele decirlo, pero creo que de manera interesada. Nuestro planteamiento es muy claro y muy simple. Evidentemente nos gustaría plantear un modelo que diese cobertura a la totalidad del espectro de personas que, llegado el momento de la jubilación, pues necesitan o quieren optar por vivir fuera de su casa, en un sitio donde estén atendidos.
Y acompañado. Y acompañado, que es la otra pata fundamental de nuestro discurso. Lamentablemente no está en nuestra mano abarcar un espectro tan grande como ese. Pero ahora mismo las alternativas que tenemos, pues tenemos un servicio público de residencias de una excelente calidad, pero que todos sabemos que no hay plazas y que es limitado, teniendo además en cuenta que en el presente, pero sobre todo en el futuro inmediato, la demanda es creciente, cuando también sabemos que la oferta está paralizada. No se conciertan más plazas, como ha comentado antes Damián, y la perspectiva es que no se concierten esas plazas nuevas. Por tanto, el servicio público está limitado. Sí, llega hasta donde llega. Llega hasta donde llega, insisto, con una excelente atención y con unas excelentes prestaciones de servicio, unos niveles maravillosos. Y la otra alternativa que tienen las personas, además de quedarse en su casa, sin ningún tipo de atención, o buscando atención particular, la otra alternativa que tienen son las residencias privadas. Las residencias privadas suponen un coste mínimo de 1.500 euros por persona y mes. Mínimo. Claro, eso sí que no está al alcance de todas las personas, no. Teniendo en cuenta cuáles son los niveles de las rentas medias de las pensiones en Andalucía y teniendo en cuenta los niveles de las rentas medias en nuestra zona. Muchísima gente que cobra entre 700 euros, 750, 800 euros. Nuestro producto, lo que hemos tratado de hacer es, aprovechando la existencia ya de una infraestructura, ser capaces de bajar los niveles del precio de la prestación y acercarlo lo más posible a esos niveles medios de renta, que son los que sí se dan en nuestra zona. Ese es nuestro modelo. Y para ello, pues apostamos por un modelo que está muy implantado en el norte de Europa, en los países nórdicos, el modelo Andel, que es el denominado viviendas colaborativas o cohousing para seniors. De tal manera que lo que propiciamos, y es lo que nosotros hemos plasmado en nuestra propuesta al ayuntamiento, es una serie de viviendas colaborativas que permiten la vida independiente de las personas, pero con una serie de servicios compartidos. Y para nosotros, desde nuestra filosofía como cooperativa que somos y que fomentamos la creación de cooperativas, nosotros lo primero que planteamos... ¿Las personas entrarían formando parte de una sociedad cooperativa? Efectivamente. Nosotros a los usuarios lo que los organizamos, a la masa de usuarios que van a residir en el residencial, los conformamos como una cooperativa, porque nosotros lo que queremos es que las personas que estén dentro de la cooperativa autogestionen cómo quieren vivir. Y son dueños de su espacio. Y sean dueños de su destino y de su futuro. Para nosotros lo importante es, lo primero, luchar contra la soledad. Esa lacra del siglo XXI, esa epidemia del siglo XXI, como ya se conoce. Y la mejor manera que hemos pensado es, manteniendo la independencia de las personas en la medida de lo posible, diseñar un residencial que les permita esa independencia, si quieren, o a la vez que les permita compartir una serie de servicios, como son el comedor, la sala de estar, las actividades en común que se hacen, o el uso del centro de estancia, el asimilado al centro de estancia diurna. Ese es nuestro modelo. Y siempre, y voy a insistir de nuevo en la idea, porque para nosotros es fundamental, de manera autogestionada. Es decir, son las propias personas usuarias los que van a elegir en asamblea a sus representantes, a su consejo rector de su cooperativa, que son los que van a determinar de manera conjunta qué actividades se hacen, qué catering se contrata, qué servicios son los que se contrata y con qué servicios se cuenta, y bueno, todo lo que tengan que decidir para realmente vivir a gusto, que es de lo que se trata. Se plantea. Además, es la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto tengo que invertir? ¿Cuánto tengo que empezar pagando? ¿Y cuánto tengo que poner cada mes? Aproximadamente, porque me imagino que dependerá también de... No, me río porque de esto también nos llegan a nuestros oídos que hay mucha polémica al respecto. Nosotros somos muy transparentes, y nuestra propuesta es bastante simple. Como he comentado, lo que nosotros conformamos es una cooperativa de usuarios. Por tanto, lo que le pedimos a los cooperativistas de esos futuros usuarios es que hagan una aportación inicial de 1.000 euros como provisión de fondos para la gestión y además de eso una aportación al capital social de la futura cooperativa que se va a crear de 6.000 euros. Y eso es todo. Esa es toda la inversión que hay que hacer. ¿Y con eso qué se adquiere? Pues con eso se adquiere el derecho de uso durante 40 años. 40 años. 40 años, no de la propiedad, porque no se puede vender, puesto que ya hemos dicho antes que se trata de un bien público y que revertirá
al patrimonio público, es el uso y disfrute durante 40 años de una plaza. Eso es lo que se adquiere con esa inversión. Gastos como mensuales. Capital, voy ahora a los gastos mensuales, pero voy a hacer una pequeña aclaración, Encarna. Como capital social que es de cualquier cooperativa, un socio de la cooperativa, si decide abandonar la cooperativa, decide irse, tiene derecho a que se le devuelva su capital social. Por tanto, no estamos hablando de gasto, en ningún caso, estamos hablando de una aportación al capital social que es recuperable. Para que no entiendan muchas personas mayores que nos están viendo y que tal vez necesitan que se lo simplifiquemos, es como una especie de fianza, de aval. La depositan, pero si se van se le devuelve. Efectivamente. Un poco por simplificar. Efectivamente. Si se van se le devuelve. Si se van se les devuelve, efectivamente. Perfecto. Y además de eso, ¿qué se les pide a las personas que vivan allí? Bueno, pues lo que se les pide es una contribución a los gastos que se generen mensualmente. Y esa contribución va a estar entre 600 euros y 725 euros, que es el máximo que nos hemos comprometido con el ayuntamiento a que va a ser la cuota. ¿Y de qué va a depender que sea entre 600 y 725? Pues de lo que quieran los propios usuarios del establecimiento, porque son ellos los que van a decidir qué servicios son los que tienen. Claro, si quieren, por ejemplo, peluquería, o no quieren, o podología, o un fisio una vez al mes, o un catering más caro o más barato. Efectivamente. Justo esos son los ejemplos, además, típicos que nos encontramos que este tipo de residenciales demandan. Nosotros, en nuestra oferta inicial, y para no hacer más gravoso el coste de la estancia mensual, nosotros hablamos siempre de unos servicios básicos que entendemos que son necesarios para garantizar un nivel de calidad de vida adecuado para las personas que están allí y que estén suficientemente atendidas. Y esos niveles básicos es un servicio de atención de 24 horas al día, siempre va a haber 24 horas al día allí personas a las que acudir en caso de necesidad. Además de eso, la manutención con 4 comidas al día y en función de las necesidades específicas de cada persona y 365 días al año. Además de eso, el servicio de limpieza, tanto de las zonas comunes como de las zonas privativas, ahora hablaremos de lo que son las zonas privativas, o lo aclararemos, y además de eso el servicio de lavandería, de la ropa personal y de la ropa doméstica, de hogar, efectivamente. Porque lo que pretendemos con esa serie de servicios es que verdaderamente las personas que estén allí no tengan que preocuparse ni de comprar, ni de cocinar, ni de lavar, ni de limpiar. Y si necesitan cualquier cosa, tienen siempre a quien acudir para que les eche una mano. Bueno, hablamos de esas zonas privativas, de esas zonas privadas, porque estamos hablando de esa cuota, aproximadamente 600 y pico euros por redondear, cada persona. Pero ahora yo me planteo, como curiosidad, y sin entrar en pormenores, porque me imagino que todavía de aquí a que se ponga en marcha habrá muchas particularidades que limar y que ir, bueno, pues matizando, pero una familia, una pareja, un matrimonio, una pareja, decide irse. Cada uno paga por su plaza, correcto, con su aportación inicial, con su cuota y con su mensualidad, según hayan decidido ellos en su asamblea correspondiente. Así es. Las plazas de cada persona son una habitación, una plaza en 2 habitaciones, 2 habitaciones en una misma plaza. Bueno, ¿cómo se articula? Es lo que te comentaba antes. La idea del residencial se concibe de tal manera que permita la independencia de las personas hasta el extremo de que el diseño arquitectónico lo que contempla son unidades, apartamentos, para que todo el mundo nos entienda. Apartamentos de 2 plazas mínimo, hay alguna individual, hay alguna con 3 plazas, pero el estándar es de 2 plazas que están equipados con un baño accesible, completo, y además una mini cocina que le va a permitir a cada persona esa vida independiente a la que nos hemos referido en varias ocasiones. De tal manera que tanto les gusta y que le gusta a la persona, si alguien quiere cocinar, si quiere hacer, bueno, alguna cosa especial, una manzanilla, una merienda, lo que quiera lo va a poder hacer y va a tener a su disposición todos los enseres, además de la cocina, para desarrollarlo, con su pequeña nevera, todo. Además de eso tiene un salón, una zona de estar, y muchas de ellas tienen terraza, porque además tiene un paisaje magnífico, precioso. Bueno, estos son los servicios privativos, que además podrán tener una habitación de matrimonio, o una habitación con camas separadas, o 2 habitaciones. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar el ejemplo que tú estabas poniendo, o nos vamos a encontrar el ejemplo de 2 familiares que quieran vivir juntos, o 2 amigas, o 2 amigas, efectivamente, o nos vamos a encontrar con 2 personas que, si bien ni son familiares ni se conocen, pero pueden compartir
lo que son las zonas comunes de cada apartamento, es decir, baño, salón estar, comedor y cocina. Y luego cada uno tener su habitación privativa, pues llegado la hora de dormir, pues cerrar su puerta y se acabó. Por tanto, así visto, alcalde convenció total, ¿no? Bueno, yo el proyecto, evidentemente, antes de todo este proceso, evidentemente, cuando yo hablé con ellos, porque me visitaron, me pusieron este proyecto, lo estuvimos hablando, pues evidentemente yo pues me he informado. No me queda más, porque hay otros proyectos similares en marcha. Sí, hay otros proyectos similares. No me queda más remedio y es mi obligación pues informarme de estas cosas tan novedosas que yo había oído ya algo, pero que realmente de palabras no tan sustancial como me lo estaban contando ellos, no lo había oído. Y evidentemente pues al principio choca un poco, parece que vivimos en el mundo de Yupi, y realmente yo he hablado con gente que está metido, donde han hecho este proyecto, y la verdad es que es tal cual lo está diciendo José Carlos, y tal cual funciona así, y con esos precios que dice que son los que están en este tipo de mercado. Yo sé y me consta por un compañero de partido, alcalde de Fraile, hablé con él. Oye, mira, me han hecho una propuesta y me han dicho que por ahí, por esa zona también, sí, y sé que han firmado también. Estamos hablando de municipios que son pequeños. Son pequeños, sí. Y bueno, dice que allí me consta que salieron en torno a unos 80, 85 socios necesitados, y la demanda va por 100 y pico. Hay cola, según me ha contado él, no según me han contado ellos. Porque... Te lo ratifico, sí. Y bueno, dice que la gente pues bueno ha apostado por ese proyecto, y bueno, y yo pues contento, pero yo llego hasta donde llego. Yo lo vuelvo a decir, que yo no soy nadie para decir si esta es la mejor gestión o no es la mejor gestión. Yo no me puedo mojar nunca. Es una opción. Lo único que digo y mantengo es que entra dentro de mi pensamiento a la hora de que pueda haber residentes que sean de Béjicar. Yo sé y he vivido en mis carnes, o más bien mi mujer y la familia de mi mujer política ha vivido en sus carnes el tema de tener una persona en una residencia privada, como ha sido mi suegra, que se tiró 9 meses y que pagaban 1.500, 1.600 euros porque estuvo en 2 residencias, y sé lo que, sí, yo lo más barato que conozco son 1.350, que es lo más barato que conozco. Sé lo que han tenido que vivir, y entonces yo sé que los vecinos de mi pueblo, pues el que quiera dar el paso que lo dé, yo lo animo, pero bueno, que sus servicios lo van a estar cubiertos, pues eso, por lo que está diciendo José Carlos, por 600, 700 euros, y ellos van a decir realmente con pleno servicio, que donde pueden estar atendidos perfectamente, pues con ese dinero, que es lo fundamental. Siendo independientes, que es muy importante. Estamos en Europa, ya está. Estamos hablando de proyectos del norte de Europa, como estamos hablando de una opción distinta. Pues por eso, por lo que decía José Carlos, tenemos residencias estupendas, estupendísimas, porque la administración, la verdad es que en ese sentido funciona muy bien, pero la administración está como está, los recursos son los que son, y llega hasta donde pueda llegar, y las necesidades hay que cubrirlas. ¿Cómo? Pues si no se puede, con lo público, con lo privado, y desde lo público, eso sí, luchando porque sea lo mejor para los municipios, intentando arrancarle a las empresas las mejores condiciones, que me imagino que es lo que ha peleado Damián. Claro, lógicamente. Bueno, nuestra propuesta además contaba con una enorme ventaja, y es que creemos fielmente en el proyecto, en el modelo, lo tenemos experimentado, y bueno, el éxito que ha comentado Damián de un municipio de la propia provincia, en el que al principio existían las mismas reticencias que nos encontramos en todos, que todo el mundo piensa que viviendo en el pueblo, teniendo tu casa, yo qué necesidad tengo de irme. Bueno, pues normalmente la necesidad es esa, que te atiendan, que descargarte, jubilarte de verdad, porque quien trabaja en casa no se suele jubilar. Y esta es la manera en la que se le facilita a las personas que han trabajado y que trabajan en su casa que puedan jubilarse también.
y en definitiva estar atendido en el momento de la vida en que bastante se ha trabajado ya. Y con su casa que la tienen allí, su gente, sus vecinos, sus vecinas, que no se van a desarraigar. No es un desarraigo, efectivamente. Esa es la otra parte importante, y es que cuando uno opta por una residencia privada, si tiene la suerte de que en su propio municipio hay una residencia privada, pues puede optar a ella y, bueno, no se produce ese desarraigo. Pero normalmente, desgraciadamente, no es así. Hay que trasladarse a otro municipio, incluso a otra comarca, con lo cual existe una distancia importante, se pierden lazos, se pierden contactos, y de esta manera se elige con quién se quiere vivir. Se elige dónde vivir y con quién se quiere vivir. Y nosotros ponemos un poquito más, y es ¿y cómo se quiere vivir? Porque en definitiva no nos debemos olvidar que las decisiones las van a tomar las propias personas, que son las dueñas de su destino. Lo cual da un plus, evidentemente, porque llega a una edad las personas mayores en las que han luchado muchísimo, una generación que ha luchado muchísimo y que se merecen ese descanso. Efectivamente. Que los mimemos y que los cuidemos. Yo lo que me pregunto es, porque es otra cuestión que se plantea. Está la obra a pleno rendimiento, está muy avanzada la obra, sí. Y bueno, a lo largo del programa hemos podido ver imágenes de esa residencia y lo avanzado que está todo. ¿Cuándo se va a poner en marcha? ¿Se puede apuntar ya la gente? ¿Hay algún sitio donde uno vaya y se apunte y dice, pues yo quiero cuando la abran estar? Bueno, nosotros tenemos establecido de entrada unos plazos estimativos, porque fíjate que la clave de aquí está en que tenemos que conformar el grupo de personas que quieran vivir allí. Esa es la clave de todo. Nosotros estimamos que como mucho en 6 meses somos capaces de conformar ese grupo de personas, que estamos hablando de que de las 80 plazas, nosotros con un 80% de los residentes ya comprometidos, es decir, con 65 residentes aproximadamente, nosotros iniciaríamos ya todos los trabajos posteriores. Evidentemente, cuanto más pronto consigamos esa masa crítica de personas que apuesten por el proyecto, antes lo pondremos en marcha. Como tú bien dices, lo que es las instalaciones están muy avanzadas. El tiempo de ejecución de la obra, yo me atrevería a decirte que está fijado entre 9 y 12 meses, pero por no pillarnos los dedos con respecto a lo que son los plazos, pero comentábamos antes que hay zonas del propio residencial que están hasta pintados, que están prácticamente terminadas, que lo que queda es el equipamiento del que también nos encargamos, evidentemente, y por tanto es muy rápido lo que queda. La zona de ajardinamiento de la parte de abajo, pequeñas reformas que hay que hacer en la zona, en la planta baja. Con un residencial que será bonito. Es muy bonito porque además está el emplazamiento que tiene excelente. La terraza, la terraza en la azotea, donde pensamos poner un comedor, restaurante, acristalado. Tiene unas vistas a la sierra espectaculares. He tenido la suerte y el privilegio de haberlo visto muchísimas veces y es espectacular. Es espectacular. Y además de eso, tiene en lo que es la planta de abajo, la parcela es muy grande y tiene una zona muy amplia de jardines, con lo cual dentro de lo que es el propio residencial va a haber una zona muy agradable de paseo. Pero además de eso está muy bien conectado, porque no está a las afueras del pueblo, está muy bien conectado con lo que es el núcleo de Béjijar. Siempre pensando en ese no desarraigo de las personas que viven ahí. No están aisladas en un sitio inaccesible, no, todo lo contrario. José Carlos, ¿dónde se puede apuntar la gente? Porque si hacen falta esas 60 y tantas personas, pues a lo mejor hay alguna que está en su casa pensando, vale, pues yo quiero ser una de esas 60 y tantas, ¿dónde me apunto? ¿Dónde hay que ir? Bueno, de entrada, como siempre, evidentemente el ayuntamiento nos echa una mano en recepcionar a todas las personas interesadas, pero directamente con nosotros a nuestros teléfonos de contacto y a nuestros correos electrónicos nos pueden escribir, que iremos haciendo evidentemente una selección de, bueno, una lista de personas, y facilitaremos la documentación necesaria para bueno, pues no se preocupen ustedes, porque nosotros antes de finalizar el programa les vamos a ofrecer toda esa información en este programa. Y yo no sé qué más preguntaros, que se me ocurre, porque en realidad habéis hecho asambleas informativas y ¿qué es lo que la gente quería saber, José Carlos? Bueno, se ha realizado una asamblea informativa y bueno, lo que la gente quiere que se le explique es el modelo, porque es nuevo. La mayoría de la gente cuesta. No termina de encajar que lo que está adquiriendo no es la propiedad del inmueble, sino que está adquiriendo un derecho de uso. Una pregunta que nos hace todo el mundo: bueno, ¿y ese qué pasa? ¿Qué pasa con ese derecho, con esa inversión? Pues cuando yo ya no esté, cuando yo fallezca. Si muero a los 20 años, quedan otros 20. Y le aclaramos, es un derecho de uso que es transmisible inter vivo y mortis causa, es decir, se puede transmitir, el caso que poníamos antes, alguien que ya no quiere estar,
o consigue una plaza en una residencia pública y quiere irse a una residencia pública o decide trasladarse a otro sitio, pues simplemente vende su derecho de uso, o lo deja en herencia, sus herederos evidentemente pueden hacer uso del mismo, teniendo en cuenta que es un derecho a 40 años vista, que probablemente a todos son muchos años y por tanto se van a producir. Esa es una de las grandes dudas que todo el mundo nos plantea. Bueno, ¿y qué pasa con esto? Bueno, pues no pasa nada. Lo que comentábamos antes, devolución de del capital social, si en caso de fallecimiento, pues a los herederos, devolución del capital social, y si quieren seguir ejerciendo el derecho de uso, pues lo van a seguir ejerciendo. Y esa es otra de las grandes preguntas. También nos dicen, bueno, ¿y si yo me suscribo, pero yo no lo quiero utilizar ahora mismo? Bueno, nosotros siempre recomendamos, y esta es una de las decisiones que ponemos encima de la mesa para que la cooperativa la tome, pero nosotros le insistimos mucho en que son los que deben intervenir en todo este tipo de procesos, porque pretendemos evitar que haya diferentes precios a la hora de entrar, de hacer uso del residencial, diferentes usos en las compraventas, y por eso preferimos que intervenga siempre la cooperativa, que establezca cuáles son los precios. Si una persona tiene el derecho de uso pero no lo va a usar, lo pone al servicio de la cooperativa para que la cooperativa lo arriende, lo alquile a un tercero que no es socio, que evidentemente pagará algo más que un socio. En algo tiene que estar la ventaja de ser socio. ¿Y qué pasa con ese dinero que recauda la cooperativa? Bueno, pues ese dinero, una parte va al socio propietario del derecho de uso y otra parte queda para la cooperativa, para los gastos comunes, con lo cual va a redundar en beneficio de todos los usuarios, porque probablemente se podrán reducir aún más las aportaciones que tienen que hacer mensualmente. A mí me parece una fórmula redonda, Damián. Yo no sé cómo se ve desde el ayuntamiento. Bueno, del ayuntamiento, desde el primer momento, ya les digo, poco es que así. yo había oído tantas cosas, de verdad, tantas cosas. Ese es el problema, y si me permite que lo diga él, la desinformación y, en cierto modo, las ganas que tienen algunos, y lo digo así a cara llena, de desinformar a la gente. Aquí no hay más misterio que lo que hay, que es una empresa que se queda para gestionar la residencia. Una empresa que tiene un pliego de cláusulas económicas administrativas que elegimos todos los grupos políticos que están en el ayuntamiento, que nos sentamos previo a la mesa de contratación y que decidimos todos. Cuando llega la hora de la verdad, es lo que normalmente tiene. Yo no vengo aquí a hablar de política, pero vengo a hablar de la realidad de lo que ha pasado aquí y por qué de esa desinformación interesada que hay. Son decisiones políticas, al fin y al cabo. Pero bueno, aquí lo que se trata es lo que se trata. Aquí no se puede hacer sí pero no. Yo quiero residencia, pero pongo verde a lo de la residencia. Y es más, sin conocer el proyecto. Porque cuando se conoce el proyecto, pues bueno, puedo decir, me puede gustar o no me puede gustar. Como bien dice José Carlos, hubo una asamblea informativa. Una asamblea informativa que aunque el ayuntamiento no tiene nada que ver, lo vuelvo a decir, no tenemos ya nada que ver. Evidentemente tenemos mucho que ver en la hora de controlar que el pliego de cláusulas, claro, el tema de trabajadores, el tema de todo, todavía sigue para adelante, pero no era el caso. Pero yo porque veo que es un proyecto que es bueno que puede para mi pueblo, bien, evidentemente. Nosotros, sin tener nada que ver, convocamos una asamblea informativa. Antes de convocar la asamblea informativa, los distintos grupos políticos, los portavoces de los grupos políticos, estuvieron invitados para conocer de lleno el proyecto. Y lo vuelvo a decir, tú no puedes criticar, el Partido Socialista, Andrés Gárate, no puede criticar un proyecto cuando lo invitaron y no fue al ayuntamiento. Que no queríamos hacerlo en el ayuntamiento, queríamos hacerlo en la Casa de la Cultura para vincular al ayuntamiento de allí. No estaba ocupada la Casa de la Cultura, decidimos hacerlo en el Salón de Pleno. A lo mejor no, los portavoces de los grupos políticos. Una reunión o... Fue invitado por la empresa. Igual que la empresa invitó al portavoz de los no adscritos, Fernando Rozola, que tampoco acudió. Igual que invitó al señor Pozo de Izquierda Unida, que sí acudió. Igual que acudimos todos nosotros, porque la mayoría de mis compañeros, incluso José Pozo, no conocían el proyecto. Y esta empresa vino a explicarnos a nosotros el proyecto. Y no se puede conocer un proyecto cuando no te informa de ese proyecto. Pero es más, se crea una asamblea informativa, promovida por el ayuntamiento. Y acuden los concejales, muchos concejales, algunos concejales, Andrés Gárate en concreto acudió. De la oposición de referencia. Y es antiguos concejales del Partido Socialista. Y lo que hicieron fue ir a reventar, aunque José Carlos no quiera decirlo, yo lo voy a decir. Fueron a reventar el acto. Y lo reventaron, porque había muchísima gente que fue a informarse,
de este proyecto. ¿Entrarán a formar parte del proyecto? Si quieren o no quieren, eso ya no es mi problema. Pero mi obligación como alcalde es que estén informados cuando tomen una determinación. Y fueron a reventar el acto. Yo no he pasado más vergüenza en toda mi vida. Te lo digo sinceramente. He tenido actos y yo era ajeno a todo. No dejar explicar el proyecto. Empezar a decir cuál era el proyecto y empezar a rebatir. Dar una explicación y empezar a rebatir. Ir por delante. Ir a toda la gente afín al Partido Socialista. Y yo sé que a José Carlos no le gusta aquí hablar de política, porque yo no he venido tampoco a hablar de política, pero tengo que decirlo. Fueron a reventar el acto. Y si estamos aquí, es porque yo también le he dicho a José Carlos que este proyecto tienes que explicarlo. La gente de Vejigas tiene que enterarse de este proyecto, que hagan lo que tengan que hacer. Yo tenía muchas ganas porque sabes que la última vez que hablamos te dije... Evidentemente, tú has sido una persona que ha estado desinformada, en el sentido de que me dice. Claro, y yo me acuerdo hablar contigo y decirte, oye, a mí me gustaría que a la gente se le explicara y que se le explicara, pues yo, la persona más profana del mundo en este tema. Hago las preguntas que se le pueden plantear a cualquiera en la calle, ya te digo, incluso amigas, familiares y demás. Le he dicho, bueno, ¿qué le preguntaría vosotros a esta familia? ¿Qué os gustaría saber? ¿Qué os gustaría, de cara a nuestra jubilación, que tampoco está tan lejos, las cosas como son? ¿Qué os gustaría saber de un proyecto de este tipo? La determinación y perdona se tienen que tomar informados. Tú lo que no puedes es vender una cosa que no es real. Vender una cosa que no es real, como yo he oído vender. ¿Cuál es su postura ahora mismo, la del resto de la corporación? Si es que no tienen ninguna postura. Si es que yo le pregunto, ¿qué queréis? ¿Una residencia de 1.500 euros? No, nosotros queremos. ¿Pero qué queréis? Si es que no hay aquí más opciones que la que hay. Esta empresa se ha quedado con un contrato, que por cierto, se va a firmar mañana, en el cual se podía haber quedado cualquier otro tipo de empresa. Han venido a vender su proyecto. El que quiera participar de su proyecto, que entre. Pero no seas tú el que le quite la gana y la ilusión a esa gente que tiene necesidad y tiene ganas de participar en ese proyecto. Y eso es lo que están vendiendo, y lo digo aquí a cara llena, gente del Partido Socialista de mi pueblo que se llama Vejigas. Así de claro. ¿Satisfecho con la negociación? Pues yo estoy muy satisfecho, como debemos de estar satisfechos todos los grupos políticos, si nos sentamos todos en una mesa, en una comisión, y decidimos marcar las pautas que se le iban a exigir a la empresa que se quedara con la gestión de la residencia. Yo estoy contentísimo. ¿Qué ha sido esta empresa? Perfecto. ¿Que hubiese sido otra empresa? También porque estamos hablando de una empresa que tú, a este hombre, a José Carlos, y a su compañera, no los conocías de nada, ¿no? No lo conozco que no es que fuera amiguete tuyo de hace unos años. De nada. Yo no conozco a esta empresa. También es importante decirlo, porque sí conozco, tal y como está la política, estas cosas hay que explicarlas. Sí conozco a otra empresa, y lo digo aquí en televisión, porque es que las cosas hay que decirlas, y mi pueblo se tiene que enterar de ciertas cosas. Sí conozco a otra empresa que el director de obra, el arquitecto que ha diseñado la residencia, su señora, forma parte de otra empresa que gestiona residencias. Y quizás a mucha gente no le interese que se quede esta empresa porque era el huevo de la gallina de oro. Porque, lo vuelvo a decir, en Vejigas se han perdido euros en la residencia, lo que no está escrito. Y ya te lo dije hace mucho tiempo. Es un sinsentido que al siguiente día de nosotros ganar las elecciones del 2011 se firmara la compra de ascensores, que hubiese aparatos de aire cuando la residencia estaba más de la mitad sin terminar, que hubiese placas solares. Se han llevado, y lo digo así de claro, lo que no está escrito, y quizás mucha gente lo que tenga sea ese interés de que no se termine la residencia, que siga terminándolo y el ayuntamiento, para seguir comiendo de la gallina de los huevos de oro que ha sido la residencia. Y lo digo así de claro. Está hablando de un ayuntamiento de 3.000 y pico habitantes, sí, ¿no? Con un presupuesto elevado de 1 millón de euros respecto a lo que estaba presupuesto en la residencia. Lo vuelvo a decir, 2 millones de euros era terminación de la residencia, y vamos por 2 millones de euros y queda un tercio. Vamos por 2 millones de euros y por 11 años, que no es poco. Y por 11 años, que no es poco. Por 11 años, con el deterioro que se ha cocinado. Considerable, estaba además hecha polvo, la verdad. Cristales, no venía a hablar de gestión, venía a acompañar a esta empresa, pero yo quiero decir claro ya de una vez lo que todo el pueblo sabe, pero que muchas veces muchos compañeros no son capaces de decir en medios de comunicación. Yo no me guardo. Bueno, pues quizás también una manera de transmitirle lo que es esta iniciativa, de lo que conlleva este proyecto también a cada uno, porque tú sabes, Damián, y bueno,
todos lo sabemos lo que es un municipio pequeño en el que todo el mundo se conoce y nadie se quiere señalar y demás, pues quizás aquí la gente en su casa sentadica y demás se entera tranquilamente de lo que es el proyecto. Para todos. Ya, Damián, no tiene que colgar ninguna es lo que medalla hay. ni nada. Si es La un beneficio para nosotros. la política ya sabemos todos. Claro. ¿No? Yo me acuerdo que, bueno. perdón, ya terminé. Y estamos hablando, y que cuente que Alonso, sí. Alonso de alcalde, él presentó un pliego de cláusula económica administrativa, te he dicho anteriormente. Cierto. No acudió ninguna empresa, pero yo apoyé. Voté a favor de ese pliego. No llegó ninguna empresa, no llegó, no pasa nada. Bueno, se trata de buscar rentabilidad económica para el municipio, que ya ha metido muchísimo dinero en ese recurso, en esa residencia, rentabilidad económica y sobre todo rentabilidad social. Fundamentalmente, claro. Que la gente que de verdad que en Béjar necesita plaza de residencia, porque la necesita, porque hay una población mayor, que lo sabemos, porque tenga... Social y laboral. Porque tenga una opción, y si encima se da trabajo a gente del municipio conforme está el patio del paro en Béjar, pues me sobrejuela, ¿no? Sí, yo lo que quería decir es que evidentemente nuestro compromiso con un horizonte temporal de 40 años vista, pues es un compromiso con el municipio de Béjar y un compromiso con los vecinos de Béjar, que son para nosotros los verdaderos beneficiarios de que se ponga en marcha este proyecto, y pasar de tener una infraestructura sin uso, inacabada y sin uso y con unas perspectivas inciertas sobre su futuro, pues darle un uso que satisface en gran parte el diseño para el que se había concebido, con el que se había concebido, pero sobre todo que lo pone en valor, deja de ser una carga patrimonial de mantenimiento, de sustento y de preocupaciones para el propio ayuntamiento, que en este caso es la entidad responsable, pero sobre todo, y lo fundamental, es que soluciona el problema al menos de 80 personas de manera directa y otras muchas más de manera indirecta, pues a través de esos puestos de trabajo que se van a generar y a través de ese consumo y esa incidencia en la economía local que se va a producir. Nosotros ya con ese tema y con ese hecho, nosotros nos damos por satisfechos, desde luego. ¿No han pedido, José Carlos, reuniones el resto de partidos para que le expliquéis? Bueno, nosotros estamos abiertos desde el primer momento a seguir explicando. Para que cuando llamen, atenderlo rápidamente. Evidentemente, se produjo esa asamblea informativa que salió, bueno, pues como salió. Eso no quita que vayamos a seguir teniendo asamblea informativa, porque entendemos además que este tipo de proyectos hay que explicarlos cara a cara. Al final... Claro, y el resto de partidos de la oposición, como decía claro. Damián, que no fueron y demás, pues lo mismo dicen, oye, mira, pues ahora queremos saber, y bueno, pues en definitiva yo creo que todos los políticos se meten porque quieren el bien para su pueblo y demás, dicen, mira, pues que nosotros no lo tenemos muy claro, así hay que explicarnos. Pues nosotros estaremos encantados, como lo hemos estado desde el primer momento y nos hemos ofrecido desde el primer momento, a cualquier formación política, y no solo formación política, cualquier grupo de personas, cualquier agrupación, asociación de personas que quieran que le expliquemos el proyecto porque estén pensando en que pueden ser beneficiarios del mismo, pues en ir a explicárselo, por supuesto, faltaría más. Insisto, esto hay que convencer a cada una de las personas, porque en el fondo todo el mundo tiene su duda, que quiere que se la aclare de manera personal, y porque es una cuestión delicada. Estamos hablando de un residencial para personas mayores y todo el mundo quiere estar muy seguro de que no patina y de que no... Y que estamos hablando de un sector de población que no solamente las propias personas mayores, sino sus familiares, en un sector que es vulnerable, que en fin, y quieren tener cierta garantía de que van a estar a gusto, de que van a estar atendidos, de que van a estar bien. Eso es lo que quería comentar, que es un proyecto netamente social, atiende a una parte importante de la población que no tiene otras alternativas a su alcance y por tanto tiene ese carácter social, y desde nuestro punto de vista viene a solucionar un problema al municipio, independientemente del partido que está ahora mismo gobernándolo o del que venga después. Estamos hablando de un proyecto a 40 años vista que por tanto tiene que satisfacer realmente las necesidades de los vecinos. Una pregunta se me ocurre, José Carlos, a medida que estamos hablando, yo voy aquí pensando y se me van ocurriendo cosas. Una persona que, bueno, pues que tenga aprobada la dependencia, que esté cobrando su dependencia y demás, ¿cómo encaja en este proyecto? Pues encaja perfectamente. Una persona que está cobrando su dependencia o que tiene una ayuda a domicilio, el hecho es que el residencial se convierte en su domicilio. Por tanto, sigue recibiendo la misma atención que está recibiendo en su casa, la sigue recibiendo en ese domicilio. Tal cual. Ah, perfecto. ¿Qué pasa? Pues que con esto también hay muchas controversias respecto del grado de dependencia con el que pueden estar ahí las personas. Volvemos a la idea inicial. Eso siempre va a depender de las decisiones que se tomen por parte de las personas que ahí hay.
y que además de manera natural esas necesidades van a ir aumentando conforme pasa el tiempo. Es un problema de envejecimiento y ese envejecimiento va a ir adaptando las prestaciones que se le van dando a los residentes, a las personas que están allí, conforme las vayan necesitando. Yo porque siempre me gusta poner ejemplos prácticos para que la gente se entere. Es decir, la gente va envejeciendo, va necesitando y pues lo mismo le hace falta tener allí un auxiliar de clínica, una enfermera o enfermero que esté allí permanentemente, pues porque se pone mucha medicación, se tienen que pinchar cada día, se tienen que demás. Si ellos en su asamblea lo votan y optan por contratar a esa persona... Y lo van a contratar entre todos. Claro. El ejemplo que siempre ponemos en este caso es el típico ejemplo de una persona mayor que a partir de determinado momento necesita que alguien le acompañe durante las noches, y las familias que no pueden acompañarla recurren a contratar a alguna persona con esta función. Bueno, el ejemplo que nosotros siempre ponemos es el mismo, siempre saldrá muchísimo más barato si esa misma persona la contratan entre un grupo de residentes a los cuales tiene acceso a cada habitación y está pendiente de ellos. Nada más que eso ya es una decisión que a todos les supone un ahorro económico, a las familias o a la propia persona atendida, y siempre una mejor atención. Una persona que te vigila, o un auxiliar, o un fisio, el ejemplo del fisio, que haya una atención de un fisioterapeuta en el gimnasio, que va a haber un gimnasio y que ese gimnasio sea terapéutico, es una decisión que van a tomar los residentes y que siempre va a estar a la medida de sus necesidades, en el momento en que lo demanden, no antes, que sería un derroche. Sí, cuando lo necesitan y cuando lo decidan. Y siempre va a salir mucho más económico, repercutido entre 80 socios que persona a persona. No, y bueno, estamos hablando además de precios, pero son exagerados, estamos hablando de unos 700 euros como media, que es bueno, pues una pensión que está dentro de los parámetros normales que tenemos en esta comarca y que puede haber en Béjijar, ¿no, Damián? Pues sí, entra dentro de lo que es la media de la zona, de la provincia, la media de las pensiones que se cobran normalmente, 600, 700, 800 euros. Sí, que será asequible sin ningún tipo de duda para la mayoría de la gente. Sí, a mí me consta que hay muchísima gente que entra dentro de ese perfil más o menos económico que me ha preguntado y le he dicho que bueno, que no pase estos días, que se remitan ya a la empresa. También te pregunta la gente por la calle, ¿se interesa la gente por este proyecto? Hay mucha gente que me ha preguntado, incluso gente de otras localidades que han tenido conocimiento de este tema, porque han visto plenos, porque han visto una serie de circunstancias. Sin ir más lejos, el otro día en el hospital de Linares, con una historia que tuve con mi padre, una familia que conocía de Baeza, me preguntaron también por este proyecto, que tiene un calado ya importante. Sí, además que ha sido un tema que ha salido muchas veces en medios y demás, y en pleno fundamentalmente, y que bueno, pues la gente sabe que se va a poner en marcha, que va a ser un proyecto que bueno, yo espero que a partir de hoy se conozca un poquito más, y si hace falta profundizar, pues nosotros también estamos abiertos a contactar con esta familia y darle a todos ustedes la información, toda aquella que necesiten. No quiero que se nos quede nada importante en el tintero que creáis que se puede transmitir a la gente que nos está viendo de esta comarca, fundamentalmente vejijeños y vejijeñas. Damián, ¿algo que quiera añadir? Por parte del ayuntamiento y a mis vecinos, pues decirles que hemos hecho por el compromiso que teníamos e intentar, pues, cuando hubiésemos cualquier viso de luz, de posibilidades de terminar esa residencia y gestionarla, pues bueno, pues ha sido cuando lo hemos hecho. A partir de ahora, pues bueno, yo espero y creo y estoy convencido de que la gente va a participar, porque es lo que hemos estado hablando durante toda la entrevista. Este pueblo necesita, y sobre todo lo que ha dicho antes José Carlos, el futuro de este pueblo pasa por muchas cosas, pero pasa por los puestos de trabajo, por la inversión que dejamos ya de hacer el ayuntamiento para dar otros servicios. Porque tenéis sitios donde echar ese dinero en Béjijar, ¿no? Bueno, muchísimo, y sobre todo en planes de empleo, muchísimo más. Yo creo que es fundamental. No sé si ha llegado a dar datos de la gente que laboralmente va a trabajar ahí, pero yo, según vi en la memoria, hay bastante gente que va a trabajar y que bueno, y también pues todo el tipo ampliable también, según decida, de empresas externas que pueden aportar, pues bueno, todo ese tipo de frutas, verduras, panaderías, todo ese tipo de cosas, almacenes, y bueno, que entraría riqueza a Béjijar, evidentemente, y que es lo importante, y para eso estamos aquí los alcaldes, para intentar buscar ese tipo de actividades y de infraestructuras y servicios que repercutan en nuestros vecinos. ¿Qué falta hace? La verdad es que trabajo falta hace en todos los municipios, tal y como
tal y como está la cosa. José Carlos, ¿algo más que apuntar? Bueno, yo agradecer, por supuesto, la oportunidad de contar los detalles del proyecto de manera serena y siendo lo más didáctico posible o que esté a nuestro alcance. Pero además de eso, yo lo que quiero es animar a todas las personas, todos los vejigeños y personas de fuera de Vejíjar, del resto de la comarca. Los quiero animar a que no duden en consultarnos aquellas dudas que le hayan podido quedar o si quieren que le aclaremos más cuáles son los trámites a dar, porque creo que el proyecto lo merece y que es importante. Y quiero animar también a los colectivos de personas que quieran que se les cuente de manera específica y adaptada a las necesidades o a sus coyunturas concretas, que les contemos el proyecto y los detalles del mismo, pues a que no duden tampoco en ponerse en contacto con nosotros, porque nosotros, por supuesto, que vendremos encantados de poderles contar y de poderles dar los detalles de lo que va a consistir el proyecto. Creo que una infraestructura muy buena, una infraestructura modélica, que se puede aprovechar muy bien, que se puede disfrutar muy bien por parte de las personas que finalmente sean sus usuarios, y que va a ser un polo de atracción de actividad económica, de generación de empleo y de actividad de riqueza para el municipio. Y creo que es el momento de no perdérselo. Por eso animo a todo el mundo a que nos llame y a que se interesen por el proyecto. Y que, lo que he dicho antes, cuanto más rápido seamos en la conformación del grupo de personas que finalmente van a ser los usuarios de ese residencial, más rápido veremos hecha una realidad nuestro proyecto. Como siempre decimos, personas informadas, personas más libres a la hora de decidir qué es lo importante en este caso. Un nombre además muy apropiado, Hábitat Colaborativo, muy gráfico además para esta iniciativa, este proyecto que ha puesto aquí José Carlos, y además también referencia a su compañero Juanjo, que lo acompaña y que está justo enfrente y que, bueno, pues me imagino que abierto a contarle a todos ustedes todo aquello que necesiten saber con respecto a este proyecto residencial que se pone en marcha en breve, en cuanto tengan las personas, el grupo de personas que necesitan conformado y se acabe la obra, pueden ustedes disfrutar o no, es su decisión, de esta iniciativa en el municipio de Vejíjar. Muchísimas gracias también, como siempre, por venir aquí a visitarnos, a la que siempre te lo digo, es también tu casa. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias también, José Carlos, por habernos contado, por habernos ilustrado en esta residencia de la que se habían oído muchas cosas, pero en definitiva a las claras y de cerca, en el cara a cara, como dice José Carlos, no conocíamos. Esperamos que le haya servido a todos ustedes. Ya saben que intentamos dar un servicio público, un servicio social, que se informen, que se enteren de cómo va. Y ya lo saben, aquí estamos, como siempre, para servirles. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.